¿Ya? San Juan 20, 30, 31 dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. ¿Ya? Es un verbo muy importante en el proceso del cristiano verdadero, el creyente verdadero. ¿Ah? El cristiano hoy, o la iglesia del Señor, o mucha gente hoy día tenemos un gran problema, que no creemos mucho. ¿Ya? Y esto es habitual del ser humano. Entonces el Señor, a partir de su palabra, nos dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, que Jesús es el Cristo, aparte es el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Amén. Entonces, ¿cómo saber si efectivamente soy salvo? Habitualmente las personas que preguntan esto, son personas que han nacido en la cuna del Evangelio. Han tenido esa bendición. Yo no la he tenido, mis hijos la van a tener, porque con mi esposa somos cristianos, y ellos han nacido en la cuna del Evangelio y han estado en iglesias, habitualmente están rodeados de la palabra del Señor. Entonces, habitualmente son las personas que asisten a la iglesia, se han criado en la iglesia, tuvieron una experiencia de fe, y con el correr de los años aflora la duda: ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Quién no ha tenido esa duda? Por favor, seamos experimentales con nosotros mismos, tengamos un buen diagnóstico con nosotros mismos. Algunos también han permitido que algún pecado eche raíces, y eso es algo que habitualmente pasa, y no por el hecho de ser cristianos, no por el hecho de ser creyentes, nosotros no vamos a pecar. Ya lo vamos a ver en el transcurso de la predicación. Algunos están pasando alguna prueba, y algunos lo asocian con un castigo, y el Señor mismo dice que no podemos desconocer que el Hijo de Dios pasa pruebas, pasa penalidades, y a veces en la prueba dudamos de que somos salvos, o tienen alguna enseñanza falsa que escucharon o leyeron respecto a la seguridad de la salvación a través de Jesús. Otros cuestionan su salvación porque no elevaron la oración de forma correcta, ¿ya? Y otros, y que era mi caso, no me acordaba en el momento exacto en el cual hice este compromiso, reconocí al Señor como mi Señor y Salvador, y se generó un cambio importante. De hecho, el hermano Javier Castillo hablaba, el hermano que entiendo que es colombiano, habló del cambio, lo anoté acá, del cambio que vio su esposa en él. Y dije: qué lindo el Señor que respalda, ¿cierto?, su palabra a partir, ¿cierto?, de testimonios que se están dando en el mismo culto. Entonces, hermanos queridos, ¿cuál es el problema de no estar seguro de la salvación? Porque hay un problema respecto a la no seguridad de estar en el camino, y que el Señor en muchas citas bíblicas nos dice que creyendo nosotros somos salvos. Entonces, es muy difícil la vida cristiana si hay inseguridad en nosotros. Gran dificultad para orar. A la hora de dar testimonio, la duda se va a notar. Yo he tenido ciertos cargos por mi trabajo, y en algunos de esos cargos fui vendedor, y créanme que si yo no estoy seguro del producto que estoy vendiendo, eso implica que no me van a comprar el producto. Entonces, a veces nosotros tenemos que dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros, de lo que el Señor nos entregó por gracia, no por obra, por gracia. Y cuando no estamos seguros es muy difícil dar testimonio al respecto. En los sermones que usted presencie no se sentirá muy bien, porque el gozo de la salvación debiera estar en nosotros. Si la salvación es algo muy, muy importante, si el Señor a cada uno de nosotros nos diera la posibilidad de ver un segundo el infierno, no dudaríamos en hacer todas las cosas que el Señor nos manda. Un segundo, ver al infierno. En los cultos de oración, en muchos casos, por la inseguridad, a veces nos sentimos vacíos, siendo que queríamos estar, ¿cierto?, muy contentos, gozosos. De hecho, es el momento más íntimo, más sublime, la adoración a nuestro Dios.
De hecho, uno de los propósitos de congregarnos es adorar al Señor. ¿Qué es lo interesante, hermanos queridos? Que Dios quiere que sepamos que somos salvos. Dios quiere que sepamos que somos salvos. Por ejemplo, mire, hay un caso real, ¿ya? En el año 96, Frei, el presidente Frei, indultó a una persona que iba a pena de muerte, que es Cupertino Andaur. Él cometió una violación y dio muerte a un menor, pero fíjense que él falleció 24 años después. Pero el presidente de esa época, que fue Frei, lo indultó. ¿Y cuándo lo indultó? Cuando le avisó a Cupertino Andaur, en el mismo instante, no en el momento en el cual iba a morir, no en el momento en el cual se iba a enfrentar con él, no antes de que llegara el momento en el cual tenía que ir a la pena de muerte y le decir, mira, te indulto. Se lo dijo en el propio acto. Por lo tanto, si un gobernador perdona a un criminal que está sentenciado a muerte, se lo dirá. De la misma forma, el Señor lo hace con nosotros, y nosotros estábamos predestinados, ¿para qué? Todos pecaron, estábamos todos fuera de la gloria del Señor, estábamos destinados a ir al infierno. Pero el Señor nos otorgó la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y el Señor se contenta cuando usted sabe que a través de la fe en el Señor, usted puede ser salvo. Entonces no obligará al condenado Dios hasta tener el cuello en la soga o su cuerpo en la silla eléctrica para informarle que ha sido perdonado. El Señor te lo dice antes, a ti. Nuestro caso, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice el Señor en Hebreos 10:20? Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, Dios también desea que nosotros sepamos que hemos sido perdonados. Él no oculta la información de nuestro nuevo estatus. No dejará que hasta el momento en que estemos temblando delante de Él, preguntándonos si de repente vendrá una trampa que nos lleve al infierno, se abrirá debajo de los pies para contarnos que ya somos salvos. Eso no es así, hermanos queridos. Por lo tanto, reafirmamos el punto de que Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere esa información. De hecho, Primera de Juan, en repetitivas veces, ¿cierto?, da muchas señales de un salvo verdadero. Y eso tiene que ver con la predicación de hoy. Dios quiere que usted no sea un signo de interrogación, que ande por la vida con la duda sobre su cabeza. No, el Señor quiere, en modo figurado, ¿cierto?, que usted sea un signo de exclamación, que tenga fuerza al momento de interpretar, ¿cierto?, la palabra, al momento de persuadir a las personas al Señor Jesús, porque lo que el Señor Jesús ofrece es algo muy importante, muy grande. Estar seguros. La palabra de Dios nos dice que debemos hacer de la fe, hacer de la seguridad de nuestra fe, una meta y propósito de nuestra experiencia cristiana. De nosotros tenemos que estar seguros. Por lo cual dice en 2 de Pedro, hermanos, tanto más procurad, haced firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Veamos entonces qué nos dice la Biblia respecto a la salvación. Mire, si uno tuviera que ir a un gran hombre de los libros de la Biblia, ¿cierto?, debería muy necesariamente donde el apóstol Juan. El apóstol Juan escribió 5 de los libros del Nuevo Testamento y 2 de ellos hablan específicamente de la salvación. Juan particularmente habla cómo ser un cristiano, cómo convertirse al Señor, y Primera de Juan lo respalda. Vamos a ver lo que dice. Mire, Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, primero creer y después para que sepan que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Lo más importante de esto es creer. Hizo además Jesús muchas otras señales, que es la palabra que al principio exhortamos.
en presencia de sus discípulos, las cuales no estaban escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vida en su nombre. Entonces, saber es una de las cosas importantes. Sabiduría, conocimiento, circunstancia, de tener conocimientos de una habilidad o ciencia, conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. O sea, hoy el Señor está poniendo a su disposición información no inventada por mí, sino a través de la palabra del Señor. Todo usted lo puede ir a ver en la palabra del Señor. Versículos bíblicos que el Señor nos deja como señales, como miguitas de pan en el camino para que nosotros vayamos descubriendo, ¿cierto?, la verdad, esta verdad tan importante que el Señor quiere contarnos hoy día. Juan escribió ¿para qué? Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, el que el Señor le reveló el Apocalipsis. Mucha gente le tiene miedo al Apocalipsis, pero ahí es la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Mire lo importante que es Juan en este libro tan importante que es la Biblia. Para que tú sepas que tienes vida eterna. Juan escribió parte de sus libros para que tú sepas que tienes vida eterna. Juan no escribió para que los que creen en Jesús puedan esperar, puedan suponer, puedan especular o desear. No lo hizo para eso. De hecho, hay una excelente relación respecto al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, ¿qué es lo que te dice? Te da información de cómo creer y ser un creyente verdadero. Cómo convertirse al Señor. Presenta al Señor Jesús. Y Primera de Juan, ¿qué es lo que hace? Te da conocimiento para que tú sepas, ¿cierto?, que eres salvo. Ahora, por supuesto que está la duda, ¿cierto? Si efectivamente somos salvos o no. Y inclusive grandes teólogos no se han puesto de acuerdo en esas doctrinas. Están los salvos, siempre salvos, y están algunos que dicen que se puede perder la salvación. Yo no voy a entrar en esa materia. Yo lo único que voy a entrar en esa materia, voy a entrar en la materia de dar algunas señales para que usted, haciendo un diagnóstico, porque uno de los diagnósticos más importantes y más baratos es el autodiagnóstico, mirarse al interior, mirarse al espejo y decir, parece que hay algo malo en mí. Muy pocos hacen eso, muy pocos lo hacen. Ahora, lo más grande en el mundo, este es un dicho, lo más grande en el mundo es ser salvado. Lo más grande en el mundo es ser salvado. Y la segunda cosa estrechamente relacionado es estar absolutamente seguro que uno ha sido salvado. Esto es lo más importante para un hijo de Dios. Lo más importante es estar seguro. Mire, en Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús, y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí empezamos a ver señales importantes. O sea, que hoy tú puedas estar en el cielo, si por distintas razones pierdes la vida, ya no estás en el escenario de esta tierra, por diferentes situaciones. Para que tú estés en el cielo, tienes que nacer de nuevo. Se lo dijo a Nicodemo. Jesús le dijo, mira, para que tú estés en el cielo, tienes que nacer de nuevo. Y Primera de Juan, y Juan en particular, tiene muchas veces este término, nacer de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo, o cuando uno nace en definitiva, a veces quedan algunas señales, algunas marcas de nacimiento. De hecho, mis propios hijos hay algunos lunares característicos de la familia, ¿cierto? Que mi suegro dice, él tiene la marca de tal persona, porque es una marca característica. Y los hijos de Dios que han nacido de nuevo tienen ciertas características, ciertas marcas de nacimiento que finalmente obedecen a un cambio real a partir de que el Señor ya está en la vida. El ministerio del Espíritu Santo ya está en la persona.
O sea, si uno pretende que siendo cristiano no vas a tener un cambio, por eso me alegro mucho que el hermano Javier Castillo diga, ¿cierto?, antes de la predicación, que su esposa vio el cambio que él ha tenido a partir del convertimiento, que es gradual, porque no me aparto, ¿cierto?, que hay hermanos y hermanas, ¿cierto?, que han llegado después de la confesión, de reconocer al Señor, de que el Espíritu Santo los bautice, los selle, ¿cierto? Han llegado a casa y han botado todas las botellas de licor, han botado todos los cigarros, han botado todas las cosas que hacían mal. Y yo no me aparto que eso puede ser en forma inmediata, pero no es la habitual. El cambio es gradual, el Señor te toma y te va, ¿cierto?, sacando cosas y te va generando ciertas situaciones en las cuales tú te pones incómodo de cosas que antes hacías cómodamente y ahora no las haces cómodamente. Entonces, como les decía, en Primera de Juan aparece nacer de Dios, nacer de arriba, nacer de nuevo. Tiene que ver con un nuevo nacimiento. O sea, el Hijo de Dios que no experimenta un nuevo nacimiento, lamentablemente no puede decir, yo soy cristiano. No puede, no puede. Antes de iniciar, ¿cierto?, y ver a la luz de la palabra, ¿cierto?, estas marcas de nacimiento, yo quiero hacer una advertencia acá. Yo no quiero sacar a nadie a la pizarra para que diga, ¿cierto?, o desnude ciertas debilidades que por supuesto todos tenemos, pero sí es importante que les diga que algunos van a recibir la certeza de la salvación, van a examinarse, van a decir, sí, yo estoy ahí, pero otros que han estado jugando el juego, son como cristianos que van y vienen, esos cristianos que a veces se comprometen con el Señor y a veces le fallan y siguen caminando como que no pasa nada, ¿cierto? Que no han tenido un cambio real y verdadero, que no hay evidencia de ese cambio, ¿cierto? Van a tener un deseo importante de hacer algo de tarea. Y ese es el propósito de esta predicación. El propósito es que nos enfrentemos a nosotros mismos a la luz de la palabra, ¿cierto? Porque la palabra del Señor dice que esto es un espejo, y uno se puede ver y puede ver realmente sus debilidades, y eso se trata, hermano querido. Pero es una advertencia, algunos van a recibir la certeza y otros van a tener el deseo de hacer algo de tarea al respecto. Y que bueno, gloria a Dios por eso. Entonces, marcas de nacimiento de un creyente verdadero, según Primera de Juan.